Lugnatas recobró el conocimiento, pero, recordando los errores de novato de sus primeras misiones, no abrió de inmediato sus ojos, sino que aún fingiendo estar inconsciente, hizo un rápido chequeo de su estado físico. La cabeza le ardía, seguro era fiebre. Podía saborear algo metálico en su boca, por lo que deducía que había vomitado sangre antes de desmayarse. Por debajo de la tela de su remera empapada en sudor frío, sentía el aún más frío mármol, por lo que aún continuaba dentro de su nuevo refugio. Quizás lo que más inquietaba a Natas, y lo que le arrastró a abrir finalmente sus ojos, fue una extraña sensación en su brazo izquierdo. Algo se sentía fuera de lugar, y si bien creía que estaba moviendo uno de los dedos de su mano, no lograba oír cómo éste raspaba en el suelo. Conteniéndose de no dar un grito de horror, Natas notó como gran parte de su brazo izquierdo había desaparecido, ahora dando lugar a un espectáculo grotesco de tendones destrozados, pedazos de carne colgando y el blanquecino color del hueso limpio. Girando su cabeza hacia todos los costados de aquella habitación, Natas observó la carne fresca de diferentes tipos de Pokémon, y algunos humanos, colgar en las paredes. El grillete que decoraba su tobillo le hizo entender que, en breve, el resto de su cuerpo se uniría al festín que sus captores estaban por darse. Sin perder un solo segundo, Nata quitó su cinturón y lo usó para morder algo que no fuese su lengua. Acto seguido, y con su visión borrosa por las lágrimas de dolor que no dejaban de brotar, Lugnatas comenzó a pulir parte del hueso de su brazo con el suelo. El mercenario no se detuvo hasta darle el suficiente filo para usarlo de llave improvisada de la hendidura de los grilletes. Liberado, pero a la vez mareado e intentando no perder el conocimiento por el dolor intenso, Lugnatas emergió de aquella oscura habitación y comenzó a arrastrarse entre los alargados pasillos del centro Pokémon de Isla Faradio. Las manchas de sangre y los casquillos de bala le indicaban que no todos habían caído en la trampa de la comida rociada con medicamentos para el sueño. Eventualmente, Natas notó a su primer enemigo, uno de los integrantes del grupo que los había emboscado. Sin perder tiempo, Natas se arrastró en el suelo hasta ocultarse en un sofá cercano, donde comenzando a preocuparse por el estado actual de su misión secreta que tantos meses había planeado, el mercenario hundió el hueso afilado de su brazo sobre el cuello del caníbal. Matándolo en el acto, pero sin preocuparse por dañar su cerebro también. Recuperando una de las ametralladoras que el oficial Wally y sus hombres habían ocultado a lo largo del centro Pokémon, Natas sorprendió a Crawford y su grupo, quienes reían despreocupados en la cocina del sitio, saboreando unos enormes platos de sopa, decorados con pedazos de carne flotando en ellos. Una vez Natas masacró a cada uno de sus adversarios, su musculosa pero debilitada figura se arrastró con dificultad hacia el sótano. El único sitio que le quedaba por revisar. Ahora su única misión era localizar el paradero del chico por el cual el mundo había sido condenado a su fin. Minutos luego, Lugnatas llegó a su guarida secreta en el centro, donde tras encender su radio de emergencias, dio aviso al jefe de que la misión había fallado. Esto en paralelo a cómo, con cierta amargura, observaba la gorra manchada de sangre de Ash Ketchum. Abriendo sus ojos, Natas dedujo que el dolor le había hecho perder el conocimiento, de seguro por varias horas, ya que ahora, frente suyo, varios robots lo apuntaban con sus armas. Empujado de mala manera hacia las afueras de Isla Faradio, Natas observó sin emoción alguna cómo los robots acribillaban a mansalva a supervivientes y zombies por igual, para acto seguido acumularlos en enormes montañas de cadáveres o fosas comunes improvisadas en cráteres de las calles del pueblo de Carson. ¿Unas últimas palabras?, inquirió con severidad Oak Siniestro una vez Natas fue lanzado a sus pies. Con Hechis y el resto de sus hombres ejecutados por su inoperancia, Natas era el único cabo suelto antes de usar aquel mundo, ahora sin interés para los siniestros, como base de almacenamiento de su ejército robótico. Espere, profesor, murmuró Rojo antes de que los robots abrieran fuego sobre Natas. El entrenador no pudo evitar esbozar una sonrisa al notar cómo Natas se las había ingeniado para usar el hueso de su brazo como un arma de supervivencia. No lo maten. Me lo llevaré conmigo, añadió el entrenador.
recubriendo uno de los cientos de bosques de la región de Kalos, podían oírse algún que otro sonido suelto de criaturas arrastrándose entre los arbustos. Con todas las antenas destruidas, solo los zombies más frescos podrían continuar activos, aunque lo más probable es que aquellos sonidos fuesen los primeros rastros de Pokémon salvajes regresando a sus viejos hogares. En el corazón de uno de estos bosques, una pequeña tienda de acampar se encontraba rodeada de varios alambres con latas vacías atadas a estos. Una alarma improvisada ante la menor irrupción de algún muerto vivo humano y Pokémon con malas intenciones. Sintiendo algo de orgullo por la forma en que había atado las latas, Mark Kissinger enfocó su atención en la diminuta fogata frente a él. Mark intentaba recordar cuándo había sido la última vez que había acampado completamente solo. El sonido de las latas lo devolvió rápidamente a la realidad, por lo que, empuñando su cuchillo de cacería, Mark quedó frente a la figura zombificada de un adolescente de su misma edad. Debatiéndose entre si sería mejor matarlo o dejarse morder para aprovechar los ojos verdes a su favor en la travesía que le restaba, Mark finalmente decidió hundir su cuchillo en la cabeza del zombi. Esto aprovechando quizás, una de las pocas ventajas del virus, el cual parecía desgastar o ablandar el cráneo de los muertos. Tras dejar el cuerpo a una distancia que no arrastrara su putrefacto aroma al interior de la tienda, Mark observó la figura lejana de una cueva, la cual creía que podía ser el lugar donde Mewtwo permanecía aislado de todos. Aislándose en una habitación lejos de los oídos curiosos de Fabio, Amarillo, N, Lily y Gladio discutían acaloradamente sobre qué hacer con el asunto de Ash Ketchum y Mark Kissinger. Esto mientras los cuatro Tatus, al igual que Venonat, los observaban con curiosidad. Yo sigo creyendo que lo mejor sería matar a Ash y Mark. No podemos dejar que caigan en manos de ese profesor Rogue maligno y sus dos secuaces, señaló Gladio con algo de inseguridad en su voz. Amarillo, cruzado de brazos, le respondió que él creía que aquella era una decisión que Ash y Mark merecían tomar. A diferencia de los otros tres, Amarillo era quien se tomaba el asunto como algo personal. No solo por sus vivencias junto a Ash durante las pruebas de la Fundación Ether, sino por todos los recuerdos que mantenía de Mark Kissinger tras haber heredado las memorias del Ash original de ese mundo. Lily y N, quienes se observaban entre ellos bastante dudosos de si seguir el camino de Gladio o Amarillo, pensaban lo mismo, y fue Lily, algo más extrovertida, quien lo dejó en claro. No estoy de acuerdo en lo que dices, Gladio. No quiero que terminemos convirtiéndonos en la misma clase de persona que aquella mujer que fingía ser nuestra madre. Ni creo que N quiera convertirse en su padre. Además de que matar a Ash y Mark no significa que nuestros problemas se terminen mágicamente. M añadió algo extra a la idea de Lily. Quizás incluso estas transformaciones de ojos verdes de ellos dos, puedan sernos de utilidad para contraatacar a los siniestros. Disculpándose por un momento, Amarillo encendió su pequeña radio, de la cual las voces de los profesores Cucuy y Brunek le indicaron al grupo que aún no había novedades sobre Ash y sus amigos, ni tampoco Cynthia había dado señal alguna de cuándo pensaban viajar hacia Lola. Amarillo, N, Lily y Gladio se observaron entre ellos sintiéndose algo tensos. Sabían que tarde o temprano Ash y Mark llegarían a Lola y una difícil decisión debería ser tomada. La mañana había amanecido con algo de neblina, por lo que, con su campo de visión desmejorado, Mark se mantenía alerta con su cuchillo y pistola al alcance de la mano, pero a la vez, moviéndose con los nervios de acero que tantos meses de supervivencia extrema le habían dado. Ya a pocos kilómetros de la cueva, Mark se adentró en un diminuto pueblo desierto y en ruinas. Entre la fachada de lo que parecía ser un museo de arte, Mark notó que aquel edificio solo servía para cubrir la antena de radio que había sido ocultada por el nuevo equipo Rocket. Antena que llevaba días o semanas destruida. Sintiendo algunos escombros moverse a sus espaldas, Mark comenzó a girar su cabeza hacia todos puntos, intentando divisar algo entre la niebla. Finalmente, una alargada figura se apostó a su lado izquierdo.
Hace tiempo que no veo una de estas, señaló Mark con un dejo de nostalgia al notar la figura de una aprisionadora, el nombre de la variante zombie que Tesla le había dado a las Snivys infectadas que convertían sus látigos cepas en alargadas patas y su espalda en una especie de boca grotesca para alimentarse en grandes cantidades. Corriendo de un costado a otro, Mark logró desestabilizar a la zombie tipo planta, y de un ágil salto, colocarse encima de su espalda boca según el punto de vista. De 2 certeros disparos, el cuerpo sin vida de la infectada se derrumbó en el suelo. Mark, saltando a tiempo, regresó frente a la zombie, y valiéndose de su cuchillo de cacería, le rebanó gran parte de sus látigos cepa. La escalada a la cueva iba a ser algo peligrosa y Mark no contaba con cuerdas. Entrando a la tienda médica, Brooke sonrió al notar la figura malhumorada de Tesla sentada en su litera. Odio esas cosas. Nunca puedo tragarlas bien, murmuró el Pikachu anciano al notar cómo Brooke le enseñaba unas pastillas para su post-recuperatorio. Notando una cantimplora en el otro extremo de la tienda, Brooke se la alcanzó a Tesla, quien moviendo una de sus orejas, notó el singular sonido que provenía del bolsillo de Brooke. El sonido de un anillo. ¿Vas a proponerle casamiento a la humana rubia?, inquirió Tesla con algo de malicia mientras acariciaba su bigote. Brooke, con su rostro completamente sonrojado, admitió que sí, aunque no sabía cuándo sería el mejor momento de hacerlo. Sonriendo, Tesla usó una de sus patas para palmear el lado libre de su litera, dejando que Brooke se sentara a su lado. Si algo aprendimos desde la primera vez que nos conocimos en las calles de Isla Faradio, es que, en este nuevo mundo, el ahora es siempre el mejor momento. Sonriéndole a Tesla, Brooke pareció verse convencido por las palabras del Pikachu. En las oscuras fauces de la cueva a la que Mark se dirigía, podía observarse la figura de Mewtwo, quien, en una posición de meditación, flotaba a pocos centímetros del suelo. El Pokémon psíquico llevaba varias horas buscando conectarse con un fragmento de la mente de su viejo amigo Mew. Durante sus misiones en las regiones de Johto y Kanto, Mew había decidido guardar una diminuta parte de su conciencia dentro de Mewtwo, esto por si algo le sucedía y su amigo necesitaba hablar con él. En lo que parecía ser una versión borrosa del laboratorio al que Mewtwo llamó su primer hogar, este se encontró frente a la figura alegre y juguetona de Mew, el cual comenzó a flotar a su alrededor buscando contagiar su optimismo. No puedo dejar de sentir la culpa de haber matado a esos humanos y Pokémons, se sinceró Mewtwo refiriéndose a parte de sus contrincantes del mundo espejo. Mew simplemente lo oyó mientras continuaba flotando despreocupado a su alrededor. Mewtwo apretó sus puños con ira. Es la misma culpa que siento desde que, por estar cerca de Arceus, noté que nosotros dos fuimos los culpables de arrastrar a Ash a toda esta locura. Mewtwo agachó su cabeza. Me gustaría dejar de matar y poder comenzar a ayudar al resto de Pokémons en el mundo. Con algo de amargura, Mewtwo notó que la figura de Mew había desaparecido por completo. Jessie, James y Meowth cabeceaban frente a la enorme radio de la resistencia, esto intentando no quedarse dormidos. Los tres llevaban desde la noche anterior frente al artefacto aguardando a por alguna novedad del chico quisingero de su amigo Mewtwo. La alegría del trío, al oír una voz formarse en la radio, rápidamente se quebró al notar que se trataba del profesor Oak, quien similar a todos los días desde que se había separado del grupo, daba los buenos días a las resistencias de todas partes del mundo, casi siempre por medio de uno de sus viejos poemas Pokémons. ¿Qué le ocurre ahora, chimuelo?, preguntó James a Meowth algo acobardado a notar como varias venas de frustración comenzaban a dibujarse en la frente de Jessie, quien, sin dudarlo, tomó el intercomunicador de la radio. No tenemos tiempo para oír sus tonterías de anciano, gritó la mujer al profesor Oak. El hombre, del otro lado de la línea, guardó silencio por unos segundos y luego se dirigió a la ex criminal. En este mundo, la esperanza es igual de importante que la comida o el sueño, sobre todo para quienes, como ustedes tres, arriesgan su vida todos los días para devolvernos la paz. Aquellas palabras parecieron calar hondo en los humanos y Pokémon.
Desde la trágica muerte de Misty, el grupo había pospuesto su plan de separarse del grupo y convertirse en ayudantes del ala de medicina de la resistencia. Jessie, James y Meowth anhelaban el poder dejar las armas y enfocarse únicamente en ayudar a los heridos. Algo impensado para ellos casi 1 año atrás, cuando se la pasaban ideando todo tipo de plan extravagante para hacerle la vida imposible a Ash, Pikachu, Iris y Zylan. Los tres, quienes recordaban todos los días el sacrificio que el Ash original había hecho, aún se sentían en deuda con el nuevo Bobo y sus amigos, sabiendo que debían permanecer junto a ellos, por lo menos hasta el inminente duelo final en Alola. Observando la imponente cueva frente a sus ojos, Mark Kissinger sonrió al recordar las viejas clases de la escuela militar de Isla Faradio, clases donde solía competir con su viejo amigo Shaq para ver quién lograba una mejor calificación en los exámenes de escalada. Amarrando uno de los putrefactos látigos cepa entre su cintura, Mark comenzó a girar en el aire el otro extremo del látigo, anudado como un círculo, hasta finalmente darle a una roca a varios metros por encima suyo. Afirmando el látigo, Mark comenzó a escalar de forma lenta pero segura. Fue a menos de 3 metros de llegar al final del recorrido, que el látigo se partió en dos y Mark notó como su cuerpo comenzaba la breve, pero veloz, caída libre hacia una muerte segura. Mark en aquel momento no sintió nada, ni tampoco se molestó o sintió calma al notar como Mewtwo, tras haberlo oído, lo había recubierto de su energía psíquica para hacerlo flotar hasta eventualmente dejarlo aterrizar en el interior de la cueva. Una vez frente al Pokémon legendario, Mark enfureció recriminándole por qué los había abandonado. Yo no quiero matar ni hacer daño a nadie más. He hecho muchas cosas malas en el pasado, señaló Mewtwo con un dejo de melancolía en su voz telepática. ¿Y eso qué tiene que ver? Inquirió Mark aún molesto. Todos hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos. Maldición, incluso Tesla mató a mi Magnemite y dejó a Pikachu al borde de la muerte y, aún así, Ash y yo lo perdonamos. Lo que importa es lo que hagas ahora, y ahora necesitamos de tu ayuda para la misión más importante de todas. Antes de que Mewtwo pudiese decir algo, ambos oyeron el aullido a la instancia de un Pokémon herido. Es tu momento de hacer una buena acción antes de regresar con el resto, le indicó Mark, esta vez recuperando la calma. Desayunando en silencio junto a su amigo Squirtle, Pikachu enfocó su atención en Sceptile, quien similar al Sceptile que conocía de su realidad, este se encontraba recostado en lo más alto de una rama, masticando una pequeña rama en su boca mientras parecía preocupado por algo. ¿Qué le ocurrirá? Le preguntó Pikachu a Squirtle. La voz de Infernape sonó a espalda de ambos. Sceptile y yo tenemos el presentimiento de que todo terminará pronto y pase lo que pase, tendremos que decir nuevamente adiós a Ash y a ti. Oyendo aquello, Squirtle le confesó a Pikachu sentir lo mismo. Lo siento, yo no lo sabía, murmuró Pikachu con algo de pena agachando su cabeza. Aunque quizás haya una forma, susurró luego. Ustedes podrían acompañarnos a nuestro mundo, señaló Pikachu con un dejo de emoción. Sceptile saltó del árbol hasta quedar frente a Pikachu. ¿Crees que tu Ash nos dejará acompañarlo? Inquirió con frialdad. Sí. Estoy seguro, añadió Pikachu algo alegre y contagiando la misma felicidad en los otros 3 Pokémons. Aunque primero deberemos sobrevivir a lo que ocurra en Alola, señaló Pikachu, esta vez contagiando su pesimismo al resto. ¿Estás seguro que es aquí? Le susurró Mark a Mewtwo mientras ambos movían en medio del desértico bosque. Oyendo un nuevo aullido, Mark señaló su punto de origen, pero confundido notó a Mewtwo endurecer su rostro. Ese aullido es uno de burla, añadió con tensión Mewtwo. Sin tiempo de reaccionar, Mewtwo giró de dolor cuando Lycanroc emergió de entre los arbustos para propinarle una mortífera mordida en el brazo. Maldito, suéltalo, gritó Mark furioso a aquel Pokémon, aparentemente salvaje, mientras se preparaba para dispararle. El disparo se interrumpió cuando el brazo robótico de Lugnatas le propinó un puñetazo brutal a Mark, el cual lo hizo rodar en el suelo. ¿Natas? ¿Cuántas vidas tienes, maldito desgraciado? Gritó furioso Mark mientras intentaba ponerse de pie.
Oh, veo que me confundes con mi guapa variante de este mundo, le indicó el mercenario de forma socarrona. Estoy harto del maldito multiverso, gritó Mark para acto seguido abalanzarse hacia Natas. Si bien el entrenador tomó a Natas con la guardia baja, la enorme diferencia muscular entre ambos, y de experiencia en combate, logró que Natas rápidamente redujera a Mark, comenzando a golpearlo con brutalidad en el rostro y las costillas. Mewtwo, quien buscaba contener su ira para no matar a Lycanroc, intentaba defenderse de las rocas prendidas al pelaje del maligno Pokémon, quien exaltado no paraba de hacerle daño. Ya basta, gruñó molesto Mewtwo usando parte de su energía psíquica para lanzar a Lycanroc sobre un árbol cercano. Deja de golpearlo, indicó Mewtwo con frialdad al mismo tiempo que levantaba su pata apuntando a Natas. Dando otro alarido de dolor, Mewtwo sintió como Lycanroc usaba su garra brutal para propinarle una enorme herida abierta en la espalda. Sin tiempo a reaccionar, Mewtwo fue lanzado al cielo tras recibir varios golpes repetidos de roca afilada. Con Natas distraído al felicitar a su Pokémon, Mark aprovechó para tomar de su bolsillo una pequeña navaja que su padre le había regalado, quizás el único recuerdo que conservaba de su familia. Notando una parte del brazo robótico expuesta, Mark hundió la navaja entre el cableado, generando que tanto él, así como Natas, fueran heridos por una descarga eléctrica. Aterrizando en tierra firme, y esquiando el nuevo movimiento de roca afilada, Mewtwo intentó alcanzar al debilitado Mark, pero una vez más Lycanroc saltó encima suyo, usando su movimiento de triturar en el hombro de Mewtwo, el cual al instante quedó empapado en sangre. Suspirando con frustración, Mewtwo finalmente hizo levitar a Lycanroc con su energía psíquica, para acto seguido valerse de toda su energía para aprisionar el cráneo del maligno Pokémon. En segundos, la figura del cráneo quedó completamente aplanada, mientras que los ojos de Lycanroc salieron despedidos y gran parte de su cerebro emergió de forma asquerosa por fuera de sus orificios nasales. Ni bien Mewtwo giró su cabeza hacia Mark, el Pokémon abrió sus ojos de par en par al notar a la figura de Natas, sonriéndole, y a la vez cargando una escopeta entre sus manos. Por medio de un letal disparo, gran parte del pecho de Mewtwo fue atravesado, y el Pokémon, bastante malherido, terminó tropezando por un peldaño. Rodando con brutalidad, Mewtwo terminó perdiéndose entre las aguas de una cascada cercana. Notando a Mark arrastrándose con dificultad hacia su navaja, Natas le pisó la mano con violencia. Estúpido. Han pasado varios meses en este mundo, pero, aún así, tú y tus amigos no entienden que un arma de fuego es más poderosa que estúpidos Pokémon lanzando rayos de colores. Intentando no perder el conocimiento, Mewtwo buscaba detener la hemorragia al igual que el arrastre sin descanso de las turbulentas aguas. Valiéndose de un ataque psíquico que lanzó debajo suyo, Mewtwo fue finalmente despedido a tierra firme. Notándose demasiado debilitado para teletransportarse a alertar al resto del grupo, Mewtwo gruñó al divisar cómo Natas y Mark entraban a un helicóptero que comenzaba a emprender vuelo. Para suerte de Mewtwo, el helicóptero pasaría por encima del campamento del grupo, por lo que con lo poco que le quedaba de energías, Mewtwo flotó cerca del helicóptero hasta finalmente derrumbarse en medio del campamento, donde tanto Ash, así como el resto del grupo, corrían confundidos a observar al helicóptero sobrevolar su zona. Corriendo con su valija médica en mano, Brook acompañado de los Rockets intentaba detener la hemorragia de la herida de gravedad de Mewtwo, en paralelo a como Meowth tomaba una de las patas de su debilitado amigo y le rogaba que no los abandone. No hay tiempo, murmuró Mewtwo para valerse de lo que le quedaba de energía para transportar sus últimos recuerdos a la mente de Ash. Ese maldito de Natas, gritó Ash sobresaltándose. Detente Brook. Él se ha ido, señaló Cynthia con pena a su pareja, quien aún intentaba detener la hemorragia en el cadáver de Mewtwo. Llorando de impotencia, Tesla observó cómo el helicóptero se alejaba hasta perderse de vista. Recordando aquel helicóptero que se había llevado los cuerpos de Ash, Pikachu, Scraggy y Sabot, Tesla gritó furioso negándose a que la historia se repita, pero a su vez sujetándose con dolor su cicatriz abierta en el pecho. Cynthia, da alerta al resto de la resistencia para que sigan a ese helicóptero, le gritó Lionel a su amiga. No es necesario, susurró Ash.
Todos sabemos hacia dónde se dirige. Todos respiraron algo nerviosos, sabiendo que había llegado la hora. Moviéndose con dificultad, Tesla se colocó delante del grupo. Como lo han notado, ha llegado quizás el momento más importante en nuestras vidas. El destino de nuestro mundo ahora depende de nosotros. ¿Qué es eso?, gritaron los Rockets al cielo, provocando que un confundido Tesla girara su cabeza hacia arriba. ¿Y ahora qué demonios ocurre?, maldijo el Pikachu anciano al notar cómo en todas partes del mundo, todo tipo de grieta multiversal comenzaba a formarse.